La siguiente conferencia está a cargo de Julio Collado. Julio es egresado de la Arizona State University con licenciatura en Artes Aplicadas en Ciencias Químicas. Julio tiene más de 15 años de experiencia en geodesia, trabajando con compañías líderes como Topcom y Trimble. Trabajó 7 años en logística de construcción en soluciones de telemetría para entrega de concreto elaborado. Durante 3 años se desarrolló dentro de la división MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing. Bueno, muchas gracias Ana María por presentarme. Yo soy Julio César Collado de la compañía Topcon. Esta es mi tercera participación en el evento de CTIEC y vamos a hacer una presentación de soluciones BIM para los subcontratistas en los proyectos. Bienvenidos entonces a Topcon Soluciones para Subcontratistas. Comencemos, ¿ya? Yo soy Julio César, como había mencionado. Estoy encargado de gerencia de ventas para el oeste de Estados Unidos y el centro en tecnología vertical. Me pueden encontrar ustedes a donjulio@topcon.com. Tengo 15 años en el tema de construcción digital y una de las cosas que queríamos platicar nosotros son los beneficios que existen con nuestras tecnologías. La agenda del día de hoy va a tener que ver con lo que es el gap que hay entre la construcción digital y lo que se está haciendo en campo de forma real, cómo se simplifican los flujos de trabajos con Topcon BIM, ya el costo-beneficio que existe en hacer el trazo de elementos e instalación de elementos utilizando nuestros flujos, ya también que existe una lógica de añadir escaneo dentro de los mismos aparatos para poder hacer un trabajo híbrido en las entregables de construcción. Y hablar de los complementos que existen de software, de nuestra casa de software que tenemos en Topcon. Entonces hablemos qué significa construcción, ¿no? Construcción significa todo lo que tiene que ver con las actividades en campo y tiene que ver desde la introducción de las líneas de alimentación del edificio, todo lo que tiene que ver con la estructura que se está armando, todos los elementos eléctricos, que si existe energía de gas que se está introduciendo, agua potable, las aguas grises, ya sistemas de pluviaje, todo lo que tiene que ver con los subsistemas que se están implementando en el proyecto. Y eso es lo que nosotros le llamamos el campo. Entonces, en el 2020 nosotros hemos tenido la dicha de estar bajo guarda del tema de COVID, ¿ya? Y lo que sucede es que los proyectos que aún se mantienen en producción tienen una complejidad que tiene que ver mucho con el ambiente que los arquitectos están tratando de promover en cada uno de sus proyectos. Cada proyecto que se mira por el que se está ejecutando siempre tiene un tema de como que si están firmando su nombre para posteridad en el tipo de proyecto y tiene que ser icónico. Lo que sucede en la construcción es que existe una falta de adopción y hay tecnologías inadecuadas que se utilizan en el día a día. Pero los que están trabajando en BIM también están reduciendo sus márgenes de ganancia mucho por el tema de que hay muchos jugadores que están comenzando a meterse en lo que es BIM en general. Hay una escasez de fuerza laboral que tiene el conocimiento para poder llegar a esos alcances que se están tratando de ejercer en BIM, ¿ya? Y todos los proyectos están tratando de hacerlos en tiempos más cortos, ya utilizando tecnología software, ya, pero a la misma vez están tratando de mantener este tema de distanciamiento social. Cuando nosotros vemos el costo-beneficio que existe aquí, hay una reducción de proyectos que se puede generar de un 50%, una reducción del trazo que coincidentemente es igual del 50%. Entonces, la reducción del proyecto tiene que ver en qué tan rápido se está colocando los elementos en el edificio y eso tiene que ver mucho con el gap digital que estamos platicando. Y ocupando tecnología digital de manera apropiada en el campo, nosotros también estamos reduciendo el costo operacional y el costo total del retrabajo en los proyectos en un 80%. Ya platicamos un poco de eso más adelante y eso tiene que ver con cómo se están haciendo los flujos de planeación en la construcción, ¿no? Existe una etapa de preplaneación de construcción,
Hay una etapa de modelaje, de coordinación, fabricación, instalación y por último el as-built, o los entregables al final del proyecto. Si se fijan ustedes en lo que está en gris, cada uno de estos elementos que se están dando tienen un tema de embotellamiento de la velocidad de construcción que se está dando. La coordinación de los modelajes, la prefabricación o la fabricación de los elementos en sitio e en la instalación son todos lugares donde nosotros tenemos la oportunidad de mejorar nuestro flujo de trabajo. Y hablemos de eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos toda esta preplaneación de construcción, no es hasta el momento de instalar que comenzamos a nosotros a ver los réditos que se pueden facturar de vuelta al proyecto. Entonces tiene una coherencia que si nosotros podemos apurar el proceso del lado de coordinación, fabricación e instalación, nosotros tenemos una manera de tener un flujo de caja mucho más rápido en el proyecto. Y al final del día también nos piden a nosotros los entregables del as-built, que es un lugar donde nos dan dinero para poder terminar los proyectos así como son. Entonces, Topcon tiene una manera de ejecutar esto y esta es una de nuestras estaciones para trabajo digital en el trazo vertical y las unidades son específicamente para el uso de subcontratistas y no para los que están haciendo topografía o lo que le dicen en Estados Unidos survey. Nosotros tenemos la manera de poder agarrar y ocupar nuestros flujos para mejorar la velocidad de modeling, ¿ya? El tema de verificación en la coordinación, tenemos un producto que se llama Verity, que te hace 10 veces más rápido el tema de las coordinaciones con el software que va corriendo. Tenemos la manera de hacer las instalaciones y de acuerdo a eso, lo que tiene que ver con el layout o el trazo, que te produce un incremento de 5 veces la velocidad en lo cual tú estás acostumbrado a trabajar, el cual te permite hacer prefabricación, porque la fabricación del dinero que se genera en la prefabricación es un costo menos que lo que se está dando cuando tú comienzas a hacer las instalaciones y fabricaciones en el sitio del proyecto, ¿ya? Y por último, obviamente, estás haciendo el as-built como parte de la porción que se hace en el layout digital con los instrumentos que tenemos. Entonces, hablemos del flujo, ¿no? Esto es un flujo de subcontratistas de instalaciones. Estamos viendo lo que es el tema de la coordinación y todo eso. Tenemos una manera de manejar los modelos y las copias digitales para poder nosotros verificar si estos elementos están instalados o no. Tenemos para la preparación de la data, tenemos un sistema que se llama Magnet Office y de ahí nosotros podemos exportar a Magnet Field Layout, donde nos permiten a nosotros ocupar esta tecnología avanzada para poder hacer el tema de las colocaciones. Y existe un Magnet Enterprise donde el cual puedes ver todo lo que se está pasando de data entre medio de los elementos que se están ocupando en el proyecto. El mismo proceso se verifica con un contratista de concreto, ¿no? Nosotros podemos trabajar desde un PDF, manejarlo, creación de puntos, hacer el layout, hacer todos los trazos de las instalaciones y poder generar los reportes que se están dando a través de eso y poderlo hacer el posting de eso mismo en nuestro Magnet Enterprise Software. Entonces tenemos una manera de tener un círculo de todos los movimientos que se están dando a través del curso del proyecto. Si nosotros vemos la aplicación, y yo siempre he trabajado en la región latinoamericana y ahora que me estoy enfocando en Estados Unidos, lo más interesante es que existe definitivamente un orden para la construcción, ¿no? Si vemos el tema de concretos, todas las zapatas, todas las formas, todo lo necesario para hacer la fundación del edificio, tiene que ver con un tema de trazo y por lo general eso tradicionalmente en Latinoamérica se lo dejan a los topógrafos o algún servicio de topografía. Lo que se está dando cuenta es que existe un beneficio de tener ese consumo de esa data a la mano del subcontratista que es el concretero o el contratista general que está haciendo el contrato de trabajar el concreto. Entonces, todos los anclajes y todo esto puede ser utilizado por personas que no necesariamente tienen el posgrado o el grado de educación de topografía o de agrimensura, pero sí en realidad pueden hacer todas las ejecuciones de una manera súper simple.
Las alimentaciones de los edificios, de todos los sistemas, ahora que tenemos sistemas de infraestructura, de IT, tenemos sistemas de pluvial, sistemas de alimentación eléctrica, todo lo que alimenta el edificio, ya para tener las normas de entrega y dónde se tienen que colocar, se puede utilizar las mismas estaciones por los mismos contratistas MEP que están haciendo las instalaciones de esto. Los anclajes estructurales se manejan de la misma manera. Lo mismo serían las formas donde se van a poner todos los subsistemas de los cuartos de máquina. Una vez que se montas y vas comenzando a subir el primer piso o el subterráneo de los edificios, comienzas a subirte a cada plataforma de construcción por piso. Y uno de los ejemplos más rápidos constructivos que existen es la idea de comenzar a poner a los subcontratistas que están ya haciendo toda la coordinación e inversión digital en cada una de las losas que se están dando y formando. Este es un ejemplo de las cajas eléctricas. Tenemos ejemplos donde estás colocando los elementos para los pases de eléctricos o pases de agua, que estás viendo que en Estados Unidos se le dicen sleeves, ¿ya? Y tenemos algo que se llaman bangets, que se martillan a través de la forma y quedan por debajo donde yo puedo poner mis anclajes para todas las subinstalaciones. Incluso la aplicación del uso de las estaciones robóticas que estamos viendo, eso tiene que ver mucho con los terminados del edificio, el glazing y los mullions que se están colocando encima para poder colocar cada elemento que se encuentra ahí. Los ejemplos son simples. Ya cuando hacemos nosotros el tema de construcción y el portafolio que tenemos en Topcon, tiene que ver con nuestros sistemas donde tenemos estaciones que son muy simples y útiles de manejar. Tenemos un Layout Navigator, tenemos un GTV, que es un GT Vertical Version, y tenemos nosotros nuestro GTL 1000, que está diseñado no solamente en las bases de nuestro GTV, pero a la misma vez tiene un escáner instalado encima para poder hacer el tema de escaneo y correlacionarlo con lo que se está haciendo en el trazo del proyecto en BIM. Entonces, hablemos en general, ¿no? ¿Qué es lo que significa hacer layout? Layout tiene que ver mucho con el tipo de instrumento que se está dando. En general, Latinoamérica tiene la directiva de seguir construyendo de forma vertical, es decir, todo el mundo está produciendo edificios con el propósito de poner más densidad humana en esos espacios tan cortos que existen en nuestras metrópolis. El GTV significa que es uno de estos instrumentos que es en general el más chico y el más veloz y el menos pesado en toda la industria que existe ahorita. Y eso tiene mucho que ver con el tema de que si te lo tienes que poner encima en el hombro y subirte por escaleras y andamios a diferentes pisos, estos instrumentos son relativamente pequeños para poder hacer todo ese trabajo. La velocidad en el cual ellos tienen de circulación es de 150 grados por segundo. Significa que estos instrumentos prácticamente se dan media vuelta en el abrir y cerrar de un ojo. Y eso tiene que ver mucho con que te vas siguiendo con el prisma para que te dé el tema de ubicación y colocar. Y vamos a platicar eso un poco más a detalle. Pero también existe nuestra versión que es el Topcon Layout Navigator 150, que es un producto que lo acabamos de lanzar este año y es basado en un producto que se llama el Topcon Navigator 100, que lo sacamos mucho más y fuimos de los primeros en crear un instrumento que tiene este tipo de look y desempeño. Si se fijan, tiene parecido a uno de esos un láser de rotación, ¿no? Es muy simple, tiene un botón de operación en la unidad, pero tiene un muy buen alcance. ¿Y a dónde está el desempeño versus el costo, no? Porque siempre dicen, oh, qué bonito, pero ¿cuánto vale? Hagamos un análisis, ¿no? Muchos de estos instrumentos, cuando tú haces una depreciación de 3 años, te dan a entender que tienen unos costos relativamente muy cortos. Ya un Layout Navigator te puede costar por medio de 70 pesos mexicanos por hora, ¿ya? O $3.79 es de estadounidense. Y si estás viendo el GTV, ya que es de a largo alcance, estas unidades te cuestan alrededor de 120 pesos mexicanos la hora o alrededor de $6 y pico por unidad, ¿no? Por la hora, en el término de 3 años de uso. Entonces hablemos del tema, ¿no? Es el trazo.
Y si se fija en esto, es lo que tradicionalmente nosotros tenemos. Es una persona con mucha confianza o mucha experiencia tratando de interpretar el diseño que se está haciendo de forma digital en una forma, en forma de papel, y están tratando de hacer esa interpretación. El tema sucede cuando comienzas a hacer cosas complejas, ¿no? Y te toca trabajar no solamente lo que está trazado, pero tienes que hacer un poco de cálculo en la cabeza, y tu confiabilidad a través del día va bajando en tu desempeño. Entonces, vamos a explicarlo esto de una manera más simple. Una cinta métrica se reemplaza de una manera muy útil. Si tú te llegas a cualquier lugar, en cualquier espacio, la idea es colocarse de un tal manera que tengo buena ventaja donde yo voy a ver cómo voy a trabajar. Igual que la cinta métrica, yo voy a buscar algo que yo conozco, como la esquina de una columna, y me voy a colocar enfrente de esa esquina de la columna en mi mapa, en 2D, ¿no? Por decirlo así. Si lo quiero ver en mi mapa de forma 2D, lo estoy viendo en mi pantalla, y tomo un disparo de esa esquina de la columna. Ahora busco otro punto de referencia que yo conozco en mi modelo, y este es el ejemplo de ir a caminar, por ejemplo, donde están las intersecciones, ¿ya? Y tomo otra medida del punto de intersección entre dos líneas, ¿ya? Y el instrumento automáticamente se autocalcula dentro de su espacio. Desde ese momento nosotros tenemos la habilidad de ocupar el modelo digital, y la unidad te comienza a decir, bueno, quiero ir a trazar otro punto, escojo el punto que quiero ir a trazar, me dice que me tengo que mover 5 pies o 2 metros para hacia atrás, y tengo que moverme 10 metros para la izquierda, si estoy haciendo la traducción de pies a metros, más o menos, ¿no? Y camino en esa dirección, y una vez que yo tenga la diferencia que necesito en eso, se marca. En ese instante tengo yo el as-built del elemento que se va a instalar. Y así de rápido, como lo vieron que se funciona, es la idea de estar trabajando con estas unidades. Estamos hablando de que con una unidad como Layout Navigator, nosotros podemos trazar más de un campo de fútbol, ¿ya? En distancia. La unidad te hace ese disparo y te da más o menos 426 pies o 130 metros y pico de distancia en radio. Significa que puedo trabajar dos campos de fútbol en general en tamaño, mientras estoy haciendo el trazado de estas unidades. El GTV es muy interesante cuando comienzas a hacer el análisis de tamaño-distancia. Primero, en términos de instrumento, en inglés se le dice que es world class, es decir, que es de clase mundial. Estamos hablando que es el más chico, más liviano y más rápido instrumento que existe en el mercado y en el planeta en este momento, ¿ya? Acompañado de eso viene con un sistema que se llama el RC5, el cual te permite hacer un llamado de forma direccional. El instrumento te encuentra si te pierde de forma automática. Nosotros le decimos el dog whistle, o el silbido cuando estás haciendo un silbido a un perrito, pues, porque tocas el botón y el instrumento se da la media vuelta, te encuentra instantáneamente y sigues trabajando. Eso es una patente muy específica para el tema de hacer layout en términos de espacio. Cuando comparas el diámetro de trabajo que puedo trabajar en esto, estamos hablando de 2.300 pies de radio, ¿ya? O 4.000 pies, 4.600 pies de distancia. Es enorme la capacidad de trabajo que tengo con estas unidades. Y si tengo que disparar yo y medir de forma libre, tengo hasta casi alrededor de 1.000 pies de distancia cuando puedo tomar una medida con este instrumento. Una vez más, world class, pero está diseñado para el uso vertical. Tiene una plomada láser para poderse colocar sobre puntos de control conocidos, y tienes flujos muy específicos diseñados con el software muy específico para el tema de trabajo de subcontratistas. Lo mismo te diría yo con el GTL. Entonces, el GTL 1000 o GTL 1000 es simplemente, si lo ves de forma simplística, es el mismo GTV, excepto le hemos añadido nosotros también un escáner encima a la unidad. Entonces puedo yo hacer el tema híbrido, en el cual estoy utilizando la unidad no solamente como estación para hacer el trazo, para hacer toda mi topografía general, lo que sería o topografía que se conoce, pero a la misma vez puedo tomar capturas de escaneo en ciertos lugares basado en mis amarres que tengo en el proyecto. En términos generales de distancia, estamos viendo que esta unidad te permite trabajar 230 pies,
ya en el scan, 1000 pies de distancia, porque es igual en el tema del GT que se encuentra abajo. Y entonces estos tres complementos te promueven como contratista diferentes maneras de trabajar los flujos de construcción. Vamos a hablarlo de esto, ¿no? Tenemos un mecanismo de feedback en el cual nosotros podemos ir de la oficina a fabricación al sitio, de vuelta a la oficina. Ya el proceso es hacer el diseño general, el cual nosotros podemos crear los elementos de las instalaciones como un assembly o un spooling, ¿ya? Podemos prefabricar todo, que tenemos unos ahorros de un 20% de lo que nosotros hacemos en fabricación el día de un proyecto, se prefabrica todo y vienen los elementos entregables para que puedan calzar, ¿ya? Todo lo que se pueda diseñar, se puede colocar un punto de instalación, el cual nosotros se lo mandamos a la estación robótica, y en el caso que hacemos todo el trazo y todos los elementos, nosotros podemos mandar un ejemplo de esa información de los puntos que han sido trazados y a la misma vez generar un scan data. Vamos a hablar cómo funciona la prefabricación. Si se acuerdan que habíamos dicho que había unos elementos que se pueden preinstalar en cada uno de los entrepisos que se está dando, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de los bangets de diferentes colores, y ese tiene una asociación directa a cada uno de los colgantes que se va a instalar. Si se fijan bien en esa fotografía, también hay elementos como los closets de los baños, todo lo que necesitas para hacer la preinstalación de esos elementos. Entonces, tiene un lugar de instalación encima de donde se van a colocar. Ahora, una vez que yo hago el match, es 1 a 1, ¿no? Elemento 1 del hanger va con el punto que se va trazando, y cada uno de esos tiene para que yo pueda colocarlos e instalarlos de forma como si estuvieras viendo un sistema de Legos, ¿no? 1 con 2, 3, 4, 5, cada uno va en esa secuencia generándose la formalidad de lo que se va a instalar. Hay cero, ¿cómo te diría?, lugar de interpretación de lo que se puede dar, y en el caso que ya comienzas a ver los terminados del proyecto, puedes escanear el espacio y mandar ese detalle de regreso como follow-up a nuestro modelo que se está generando. Entonces, los flujos pueden ser muy complicados, ¿no? Este es encima en el último piso de construcción. Si ven, ahí está la bomba para pasar concreto en el lugar. La ventana de construcción de las instalaciones, de los elementos que van a quedar embebidos en el concreto, se hace en ese momento porque se ha hecho la coordinación y se ocupa la estación robótica para hacer todo eso. Y puedo hacer, en estos ejemplos, puedo tomar scan data a través del mismo instrumento de lo que estaba instalado. Es un ejemplo también con concreto donde están haciendo los terminados, y de las dos maneras también puedo mandar datos para poderlos trabajar en ese instante. El ejemplo es muy simple, ¿no? Una vez que vemos escaneo como parte del elemento necesario de tu proyecto, a la misma vez que el trazo digital, utilizando los modelos, nosotros tenemos la habilidad de poder ocupar nuestro producto de Edgewise para poder hacer diseño. Entonces, si tú eres uno de esos BIM ninjas que trabaja en diferentes maneras o formatos de diseño, ¿no? Desde ArchiCAD a Revit, a Bentley, a Autodesk, yo tengo la habilidad de poder hacer entregables con el scan data para poder hacer el modelaje, y tiene una reducción de tiempos de un 75% de lo que tú harías ya utilizando solamente scan data de forma pura, ¿no? Tenemos un producto que también corre como se llama Verity, y Verity funciona muy específicamente para los coordinadores de BIM, el cual ellos están sentados en Navisworks tratando de hacer ese tipo de coordinación, verificar que ha quedado instalado, etc. Verity te permite manejar la nube de puntos versus múltiples modelos y poderte encontrar elementos que están mal puestos por la scan data, y a la misma vez te permite el tema de poder hacer la verificación de elementos que aún no se han instalado a través de eso. Y vamos a platicar un poco más de eso. Y también tenemos productos para tratar de ver cómo te está quedando el concreto para los project managers, donde nosotros estamos haciendo el FF and FL reports de cada uno de ellos, en el cual se necesita un concreto extra plano para poder manufactura. Entonces, las maquiladoras, compañías que están haciendo ese tipo de proyectos donde se tiene que elementos para construcción de forma de línea, entonces la necesidad que el concreto quede súper planito se genera a través de los reportes
que se utilizan con la nube de puntos en Rhythm, ¿ya? El Scan Workflow, esto probablemente mucha gente está bien popular el tema de utilizar escaneo como el próximo nivel de entregables que se dan en BIM y hay mucho potencial ahí. La mayoría de lo que se puede hacer con esto es hacer los diseños de preconstrucción para ver qué se está dando, ya hacer el registro de esta información para poder hacer la unión de las nubes de punto y después tenemos una manera de generar entregables a través de Edgewise, Verity y Rhythm, que es lo que habíamos platicado aquí previamente. Por último, se dice esos scan data se pueden mandar directamente a softwares de diseño y poder calcar sobre ellos dependiendo de la calidad, obviamente, del scan data que se encuentra. Entonces, hablando de eso, ¿no? ¿Cómo manejamos nosotros la nube de puntos en Top? Como ocupamos algo que se llama Collage, ¿ya? O Magnet Collage, y la tenemos en diferentes versiones, ¿no? Estamos hablando no solamente en la oficina, pero tenemos una fórmula web también que se puede utilizar para poder utilizar la nube de puntos y tratar de hacer los entregables y los cortes de eso. También hablando de ese tema de la nube de puntos, la nube de puntos no cura esto. Este es un ejemplo grave. Estos son sistemas de alimentación de una piscina en un segundo piso de un edificio, ¿ya? Y escaneo no te permite eliminar esto. Puedes encontrar los errores post o puedes tratar de verificar. Pero esto es una de las cosas muy interesantes, que todos los coordinadores de BIM viven y mueren en Navisworks. La habilidad de poder capturar cosas y eventos donde no se han encontrado los errores por adelante. Ese es el, ¿cómo te diría yo? La necesidad que se tiene que tratar de ver con claridad, porque estos efectos de no poder hacer el trazo de forma digitalizada con sistemas robóticos, como los que acabo de presentar, causan errores de este tipo, ya los cuales tienen unos sobrecostos increíbles en los proyectos. Las demoras de tiempo, lo que estamos acostumbrados al despelote o todo ¿cómo te diría yo? Es el desorden que se encuentra en las construcciones y que todo el mundo anda corriendo excesivamente estresado porque ciertas cosas no están calcando bien, ¿ya? Entonces, Verity, una vez más, es un tema de hacer un scan, revisarlo y compararlo, ¿no? Cuando haces el tema de verificación, en esto estamos agrupando una nube de puntos. Este es un ejemplo en el cual está buscando todos los diferentes elementos que están diseñados y están a la misma vez comparando las nubes de punto para tratar de encontrarte cuáles son las diferenciaciones que existen. Ya, el flujo es muy interesante cuando lo ven ustedes. Estos son vigas de acero. Si se fijan, lo que está en verde azul o en cyan, ya es lo que encontró como el elemento que fue instalado. Lo que son los puntitos verdes, esa es la nube de puntos donde resaltó del material que está instalado, ¿no? De la viga que se encuentra en verde. Y lo que se encuentra en púrpura es el modelo teórico, lo que nosotros habíamos propuesto en nuestro perfecto mundo de diseño, hacer y entregar. Entonces, esto te permite hacer verificaciones y capturar errores antes de que se propaguen a través del proyecto. Entonces, te permite desde un inicio que estás haciendo esas verificaciones de los elementos, qué se ha puesto, cuánta discrepancia existe, cuál es la variación, cómo se van a hacer los cambios, mandar esta información a los que están diseñando para que hagan un rediseño y poder hacer y actuar de tal manera que no vaya a perjudicar el proyecto constantemente a través del evento. Edgewise, una vez más, aquellos que conocen o han utilizado los productos de Edgewise, Edgewise es la idea de agarrar un preescaneo, hacer diseño rápido con la nube de puntos para hacer diseño conceptual a un nivel 200 o 250, mandar esa información a los softwares de diseños específicamente para poder hacer un as-build de lo existente o generar lo que sería una mejora a lo que se está dando en el proyecto. Entonces, el flujo más interesante que se encuentra es un tema de Rhythm, ¿ya? Y esto es un tema de escanear, seleccionar y generar reportes con la nube de puntos. Y esto se puede hacer en términos de 10, 15, 20 minutos, ¿no? Dependiendo de qué tan rápido se necesite hacer la nube de puntos.
Pero este es un ejemplo donde estamos viendo nosotros un piso en general. Se extrae el piso con el software de Rhythm. Está corriendo ese software, corre dentro de Navisworks. Al seleccionar ese piso, yo puedo generar lo que sería un semáforo de los puntos altos y bajos. Estos son dos nubes de puntos, dos scans. Esos son los hoyitos que se encuentran ahí donde se hizo la estación. Y también puedo generar líneas de contour de los elementos que se encuentran. Coincidentemente, ocupando el GTL, lo más fácil hacer es, una vez que está esto generado, es pasar esas geometrías de regreso a la estación robótica para ir a hacer el trazo y marcar directamente dónde están esos elementos puestos. Y eso lo puedes hacer a través de un láser o lo puedes hacer a través del bastón con el prisma en ese uso. Lo que quiero que se dé a entender con esta presentación es que existe mucho que hacer en el tema de campo. ¿Ya? Incluso ahorita que estoy participando más en Estados Unidos, se me hace evidente que más del 50% de los constructores que están en términos trabajando en BIM aún no han adoptado estos métodos. Aquellos que adoptan los métodos tienen la tendencia de no devolverse en la otra dirección y trabajar de la forma tradicional que hemos estado utilizando, porque esto literalmente se paga por sí mismo cuando estás haciendo constantemente este tipo de flujo. Es muy rápido, estamos hablando 10, 15, 20 minutos. El tema de Navisworks, imagínense sentarse en una reunión de coordinación y quitarle 2 o 3 horas de eso, es decir, encontrar 70 elementos que tengan equivocación, es minutos en comparación a la nube de puntos. Y entonces tienen ustedes algo que literalmente está funcionando en vivo cuando están ustedes haciendo los proyectos. Bueno, muchas gracias por haber participado. Es nuestra primera participación como TopCon, es mi tercera participación en el evento. Espero que ustedes continúen participando año tras año, espero que me sigan invitando. Tendremos mucho que platicar y cualquier pregunta que tengan, por favor, démenla en este momento. Voy a comenzar dando lectura a la primera que tenemos y nos pregunta Catalina, ¿cómo convencer a un cliente de que el uso de esto es más efectivo en cuanto a costo que poner a una persona a medir? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eso es actually muy fácil de presentarlo, ¿no? Por ejemplo, ninguno de estos instrumentos se enferma, ninguno de estos instrumentos requiere vacaciones, ninguno de estos instrumentos tiene problemas como nosotros tenemos socialmente. Entonces, ¿cómo se reemplaza? Yo en todos los proyectos, incluso he trabajado con Julián y he visto esto, ¿no? 2/3 de los proyectos estar de babysitter, es decir, de niñero del resto de la gente que tiene sus temas ahí. Estos instrumentos, tal como son robots y por lo mismo no tienen sentimientos. Entonces, a la hora de pedirle que te haga un trabajo es blanco y negro, o está bien hecho o está mal hecho. Entonces, ¿cuánto es el costo-beneficio? Es encima de lo que cuesta en realidad utilizarlo y ser dueño de. Ya puse ejemplos de cuánto es tu costo general de utilizar una de estas unidades. Yo hice el cálculo basado en 173 horas hábiles de función en un mes. Entonces, ¿a qué voy? Ya nosotros como seres humanos estamos trabajando más de esas 173 horas en proyectos. Te hago el chiste en Latinoamérica. Casi trabajamos gratis, ¿no? En los proyectos. Entonces, estos instrumentos en realidad son mucho más hábiles porque te quintuplican la velocidad en la cual puedes hacer un trabajo. Gracias, Julio. Y por acá nos preguntan, ¿desde cuántos metros cuadrados esta tecnología vale la pena aplicar para as-built? El tema de ASBIL depende de cómo te estén contratando, ¿ya? Entonces, no sé si la pregunta tiene que ver con escaneo o si tiene que ver con el uso de los instrumentos, ¿no? Pero si te están pidiendo que hagas un as-built como finalización de tu parte de entrega en un proyecto, es decir, necesitan el as-built de tu modelo para que hagan las correcciones con el propósito de ser consumido en facilities management o el mantenimiento del edificio. Si ese es el requerimiento, cada vez que yo hago un trazo desde el inicio de regreso a
en ese instante, porque lo que se está marcando es lo que se hace en ese instante. Listo. Y por acá, permíteme, me parece que no tenemos más preguntas por parte de la audiencia. No, parece que ya no hay en ese tema. Pero ahora, Julio, yo te quiero preguntar una cosa y es respecto a este tema de los subcontratistas. Entiendo que la tecnología de escaneo láser, toda la cuestión de digitalización o de BIM, digamos en la parte de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, puede ser que sea algo más habitual. Pero ahora que tú tienes las dos partes, tanto México como la parte de Norteamérica, o sea, ¿cómo ves la parte de aquí de México y Latinoamérica en cuanto a la adopción por parte de los subcontratistas? Ya no digamos de los despachos de diseño o los desarrolladores, sino los subcontratistas. Aló. Julio, perdón, no te escucho. Sí, no, disculpa, me parece que estamos teniendo el típico tema de trabajar me explico, trabajar de forma digital aquí como estamos haciendo en esto y distanciados. Todos los niños están regresando a la escuela y todo el mundo está aprendiendo Netflix aquí en mi vecindario. Bueno, en fin. Ah, te hago el tema de los subcontratistas de la región México incluso, ¿no? Y creo que esta respuesta, si ustedes se fijan en su evento que pasó el año pasado, donde yo estuve haciendo preguntas a subcontratistas, el chiste es muy fácil, ¿no? En México se genera el tema de que, pues sí, yo lo hago, yo te hago el BIM o yo te hago el levantamiento con tal de ganarme el negocio. Y especialmente ahorita que están difíciles las cosas, todo el mundo le entra a lo que sea y si salen embarazados con el proyecto, oh my God, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la adopción de estas tecnologías? Sucede que llegan proyectos de otros lados y el requerimiento es trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Levantan la mano un set de contratistas, se bajan los pantalones para ganarse el negocio y al fin del día, oh my God, tengo que entregar y a fuerza, literalmente, tienen que ir a comprar el software o tienen que ir a comprar el scanner o tienen que ir a buscar los servicios porque, oh my God, tengo que entregarlo, si no, no me pagan. Después se dan cuenta el beneficio interno, pero es un oh my God, es porque se ganaron el negocio a la fuerza o a la siniestra. ¿Sí? Entonces, la adopción de tecnología que veo en México es porque me lo forzaron y me lo tragué y me toca volver a entregarlo, ¿no? De esa manera. Entonces, es un poco desafortunado que así es como los primeros que se comienzan a lanzar a trabajar de esta manera, es como ellos han adoptado las tecnologías. Y te digo, probablemente lo mismo sucedió en Estados Unidos, pero aquí hay un costo-beneficio de cuánto te cuesta el costo operacional del proyecto y los márgenes. Entonces, lo que ellos quieren es defender su margen en un proyecto. Y lo último que necesitan es comerse el margen en errores, en RFIs y en el resto de las cosas. Ya, entonces, simplemente es más económico adoptarlo que perder el margen en un solo proyecto y en realidad, si el proyecto es muy grande, puede tirar la bancarrota a un subcontratista. Eso es lo que se ve, mira. Listo, gracias Julio. Y ya por último te pregunto, ¿qué visión tiene Topcon respecto a la educación hacia los subcontratistas, hablando de la parte de aquí de Latinoamérica? Mira, Topcon, yo trabajé para Trimble y ahora trabajo para Topcon y es muy interesante ver las perspectivas de dos diferentes compañías que son competidores en espacio, ¿no? Y lo que te puedo decir es, en términos de hardware, Topcon tiene una supremacía que no nunca la había visto yo hasta que no estoy de este lado. ¿Sí? Entonces, en el tema de hardware somos muy, muy buenos. En el tema de cómo funcionan los ciclos, los workflows y todos, esos son workflows que en realidad son definidos por los clientes. ¿Ya? Y la manera de acoplar cómo se entrega la data para que ustedes puedan consumirla y poder entregar y poder hacer decisiones positivas. Eso es algo simple, que en realidad somos pocos los que estamos en la porción vertical ahorita en Topcon, pero venimos con todo el fervor de venir y enseñar cómo esto funciona y se acopla igual de rápido y tal vez a un mejor costo. Listo.
Julio, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la ronda de preguntas y respuestas. Nuevamente te agradecemos la participación en el Congreso. Esperamos verte pronto en las siguientes ediciones y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. El día 1 ha concluido. Nuevamente les invitamos a participar el día de mañana a partir de las 8:50 AM, hora de la Ciudad de México. Y recuerden seguirnos en nuestros canales de YouTube como Congreso City-Medio AEC, donde podrán disfrutar de las conferencias de años anteriores. Y cuando estén listas las de este año, allí podrán ver todo lo que hemos visto en lo que veremos en estos 2 días de conferencias. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañera Ana García para que dé la despedida del primer día. Esperamos que haya sido de su agrado la primera jornada del Congreso City AEC 2020 online. Los esperamos mañana a las 8:45 de la mañana para dar inicio al segundo día de conferencias. Que estén muy bien.